eh, trabajamos con esos datos en una base de datos. ¿Sí? Entonces, ¿sí me están viendo la pantalla? ¿Sí están viendo mi pantalla? Sí, señor. Listo. Entonces, nosotros vimos el RAP 1, el resultado de aprendizaje 1, el RAP 2, ahora estamos en el RAP 3. El RAP 3 es, estamos en la misma competencia que es procesamiento de los datos con herramientas informáticas. Y el RAP 3 es elaborar bases de datos de acuerdo con el sistema de gestión de la energía. Lo que quiere decir que nosotros aquí vamos a hacer una pequeña base de datos. O sea, como los inicios de cómo nosotros podemos construir una base de datos, pues de hecho yo voy a manejar lo que siempre he manejado, que es el software libre, y voy vamos a hacer una pequeña base de datos en LibreOffice. Si es similar a lo que, como siempre lo he dicho, es similar a LibreOffice Base o base. Y es lo mismo que, ay, ¿cómo es que se llama el de Microsoft? Es Access. Entonces es casi igual a Access. Y usted cualquiera puede hacerlo en Access o lo hace en LibreOffice. Y en la medida que nosotros vayamos pues introduciéndonos, eh, podemos mirar a ver también SQL y así todos en la medida que vamos en el curso, pues vamos a ir desarrollando. Eh, esta vez, como tenemos poco tiempo, voy a correr un poco y les agradezco que ustedes internamente ustedes vayan investigando porque este tema es muy extenso. Entonces, como siempre les he dicho, aquí es simplemente un preámbulo para que ustedes puedan ir investigando. Entonces, ya entrando acá, por ejemplo, los conocimientos del proceso, o sea, lo que nosotros vamos en nuestro proceso de elaborar la base de datos, tenemos que seleccionar el tipo de base de datos, elegir la herramienta informática para el soporte de la base de datos, desarrollar la base de datos, realizar pruebas de ingreso, búsqueda y generación de informes dentro de la misma base de datos. Entonces, dentro de los conocimientos del saber, o sea, que nosotros vamos allá después a aprender, es los tipos de bases de datos según su flexibilidad de modificación y según su forma de organización. Entonces tenemos bases de datos dinámicas y bases de datos estáticas. Y dentro de la forma de organización de las bases de datos tenemos bases de datos jerárquicas, de red, relacionales, orientada a objetos y bases de datos no SQL. Eso es no solo SQL, o sea, no only SQL, eso está en inglés. Entonces también vamos a ver lo que es las herramientas informáticas tipo software para bases de datos. Entonces tenemos las que son gratuitas y las de pago. Entonces, las gratuitas tenemos MongoDB, SQLite, Couch, Airtable, LibreOffice Base. Esa es la que vamos a utilizar. Bueno, yo voy a utilizar. Ustedes pueden, como siempre yo lo he dicho, yo dejo a libre albedrío. Si alguien de pronto ya sabe sobre bases de datos, pues la que él maneja. MariaDB, MySQL, etcétera. Y las corporativas, las que de pronto en todos los software que nosotros tenemos en el computador, tenemos, y por lo general tenemos Microsoft Access. También está Visual Pro, Fox Pro, MySQL Database Empresarial, SQL Server Oracle, perdón, SQL Server que también es de Microsoft, y tenemos Oracle. Entonces hay muchas más, pero son como las más representativas.
Entonces, dentro del diseño de las bases de datos, pues vamos a ver la que es la introducción, las fases de diseño, qué son unas entidades, qué son unas relaciones, qué son los atributos, qué son entidades y relaciones. Si nos alcanza el tiempo, podemos ver lo que es el MySQL, que es una optimización, un índice, unas vistas y unas estadísticas, entre otras. O sea, lo que nosotros vimos allá en los ejercicios que yo les explicaba a ustedes sobre las diferentes tablas o los diferentes ejercicios, ya eso nosotros lo podemos incluir dentro de una base de datos, ¿sí? Entonces, uno ya no tiene que estar buscando el archivo y mirarlo y todo, sino que en la misma base de datos hundimos un botón sobre lo que nosotros querramos y ya automáticamente nos va a arrojar lo que nosotros le mandamos a hacer. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se quedaron mudos? Entonces también vamos a hacer prueba de bases de datos. Por ejemplo, verificar el esquema y las tablas de bases de datos, insertar las filas necesarias para las pruebas de esas tablas, verificar el estado de la base de datos después de ejecutar las pruebas, y lo que podemos hacer también es una limpieza de la base de datos, porque muchas veces hay datos que ya no necesitamos y toca quitarlos. Entonces también vamos a ver eso. Listo. Entonces ya entrando un poco en la materia. Entonces miremos que es, como a manera de introducción, un gestor de bases de datos, que la nomenclatura es SGBD. Dice que consiste en una colección de datos interrelacionados y un conjunto de programas para acceder, bueno, eso es para acceder a dichos datos. La colección de datos, normalmente denominada base de datos, contiene información relevante para una empresa. El objetivo principal de un gestor de base de datos es proporcionar una forma de almacenar y recuperar información de una base de datos de manera que sea tanto práctica como eficiente. Esas dos palabras tenemos que tenerla clara. Nosotros no podemos hacer una base de datos, o por lo menos hay veces que nosotros estamos haciendo algo en el computador y decía un amigo que está pensando, se queda ahí y ahí y ahí, y eso desespera mucho. La idea es que sea práctica y rápida, que es la eficiencia, ¿no? Entonces, las bases de datos son fundamentales para la gestión eficiente de la energía, ya que permiten almacenar, organizar y analizar grandes volúmenes de información relacionada con el consumo, la generación y la distribución de la energía. Su uso optimiza la toma de decisiones, mejora la eficiencia energética y facilita el cumplimiento de objetivos de sostenibilidad. Entonces, eso es muy importante, porque nosotros podemos tener un sistema que a futuro pueda que no sea sostenible. Entonces, un sistema de bases de datos eficiente no solo almacena y organiza datos vitales para las metas y estrategias empresariales, sino que también utiliza aplicaciones de software avanzadas. Además, su capacidad para almacenar y compartir datos en toda la organización permite un acceso y una participación ágiles entre sus usuarios. Eso tiene un nombre, más adelante lo vamos a ver. Lo que facilita la búsqueda instantánea en grandes bases de datos y mejora la eficiencia en la gestión de múltiples tipos de información. Entonces, un poco adelantándonos, nosotros cuando vamos, por ejemplo, a un almacén, no de los de cadena, un almacén normalito donde nos atiende alguien, por ejemplo, vamos a un almacén de calzado y siempre nos sale alguien a atender. El almacén es como si fuera la base de datos, porque ahí está todo.
quien nos está atendiendo, quien nos está escuchando, sí, lo que nosotros queremos, a ese señor es el que se le llama de aquí, gestor de la base de datos. ¿Por qué? Porque a él es el que nosotros le vamos a decir, mira, yo quiero un calzado de deportivo, que tenga esto, color tal, la suela tal cosa, todas las características que nosotros le estamos pidiendo al dependiente que nos está atendiendo. ¿Y él qué hace? Él entra al almacén, busca el calzado, que ya él sabe dónde está, ya con los colores, tipo y todo. Entra al almacén, busca el calzado y viene y nos lo muestra. Entonces nuestro almacén sería la base de datos y el dependiente, el que nos está atendiendo, sería el gestor de la base de datos. ¿Quedó claro? ¿Fui claro ahí? Sí, profe, sí. Ok. Eso a grosso modo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de las bases de datos en la gestión energética? Por ejemplo, centralización de datos, integrar información de múltiples fuentes, ya sean sensores, medidores, facturas, en un único sistema. Optimización del consumo, o sea, identificar patrones de uso y áreas de mejora para reducir el desperdicio de energía. Volviendo al primero, centralización de datos. Fíjese que cuando nosotros llegamos a nuestro operador de red, lo primero nos dice que lleva un recibo. O si no, le va a decir, dame el NIT, no NIT con T, sino NIC, número de identificación del contador o el medidor, algo así. Con ese NIC, ¿qué hace en la computadora? Mete el número del NIC y ¿qué le va a hacer? El gestor de la base de datos va a la base de datos y con ese NIC dice, mira, el NIC es el medidor, pero ese medidor le pertenece a Pedro Pérez y Pedro Pérez vive en el barrio X y su dirección es Y. Además de eso le va a decir, mira, si tú por casualidad o a cualquier persona, Pedro Pérez, fue allá porque tenía, por ejemplo, alto consumo, entonces le van a decir, ya en la base de datos, espero que no hay ningún Pedro Pérez, yo creo que no, le van a decir, pero aquí tiene una anotación de que encontramos una anomalía. Entonces fíjense que con solamente ese numerito, nuestro gestor fue a la base de datos y trajo toda la información. Entonces por eso es que son donde dice centralización de datos, o sea, tenía toda la información del cliente y ya está todo ahí presto para que se lo mostrara. Entonces estamos hablando de optimización del consumo, identificar patrones de uso y áreas de mejora para reducir el desperdicio de energía. Entonces también tiene que ver con el cumplimiento normativo, facilitar la generación de reportes para regulaciones energéticas y estándares de sostenibilidad. Por ejemplo, a las empresas que generan, por ejemplo, al operador de red, siempre le están pidiendo cuál es su plan de mantenimiento. Entonces, si nosotros tenemos un plan de mantenimiento, no vamos a tener una tablita Excel donde vamos a tener libro por libro y entonces cuando vayamos a buscar qué sé yo, cuándo fue en qué mes fue que hicimos el último mantenimiento, entonces tenemos que ir a buscar por allá a la tablita Excel, al libro por libro, a ver, fue tal fecha. Entonces no, para eso son las bases de datos, solamente le decimos mantenimiento, que debe haber mantenimiento, y le decimos fecha, y él no me va a arrojar enseguida, porque la norma o la CREC, o en este caso el ente regulador, le está pidiendo a la empresa cuándo fue su último, y supongamos que el empleado ya no está ahí, entonces lo buscan y en la base de datos aparece. Entonces, predicción y planificación, usa datos históricos y modelos predictivos para anticipar demanda y ajustar la producción, también para reducción de costos, detectar ineficiencias
y aplicar medidas correctivas para ahorrar en gastos energéticos. Por ejemplo, si tenemos nosotros, ya hacen un análisis de ay, se me fue la pelota. El operador de red sabe que de pronto hay un transformador que ya mandaron a reparar, ya lo cambiaron y vuelve y otra vez aparece otra vez, o sea, varias veces se repite el mismo problema. Ya miran, a ver, ven acá, pero parece que ese transformador ya lo cambiamos. Miremos a ver en el plan de mantenimiento cuándo fue. Sí, lo hemos cambiado este año 4 veces, pero ¿por qué? Y entonces desde ahí empieza a mirar, aparece ya un historial, ya lo miramos por acá arriba, un histórico, y también miramos que se nos están aumentando los costos y puede haber un posible fraude, un mal cálculo, cualquier cosa, y para eso existe la base de datos. Nosotros podemos entrar y analizar los datos de una manera más rápida y eficiente, lo que nos decía al principio. Entonces, otras aplicaciones prácticas. Por ejemplo, monitoreo de consumo en tiempo real. Al inicio nosotros siempre hablamos de los smart meters y sensores IoT. Volvemos otra vez al inicio. ¿Y qué son los IoT? Internet de las cosas. Ok. Entonces, recopilan datos de consumo eléctrico, agua y gas, enviándole a bases de datos para su análisis. Fíjense que los smart meters, que son los medidores inteligentes que ya al inicio yo les dije que se están instalando, ellos todo el tiempo están mandando información. Entonces también tenemos dashboards interactivos que visualizan el consumo por áreas, equipos u horarios, permitiendo ajustes inmediatos. Fíjense que tenemos análisis de eficiencia energética, identificación de patrones, detecta picos de consumo y equipos ineficientes mediante algoritmos de aprendizaje automático, machine learning. Y el benchmarking, que compara el desempeño energético de diferentes instalaciones o periodos. También podemos hacer reportes de sostenibilidad. Por ejemplo, la huella de carbono calcula emisiones de CO2 basándonos en datos de consumo energético. Entonces ya dentro de la base de datos nosotros podemos tener un botoncito donde nosotros le decimos que nos muestre cuánto nos podemos ahorrar o cuánto estamos emitiendo dependiendo de el consumo. Por ejemplo, si es una planta, un generador diésel, dependiendo del consumo ya sabemos, dependiendo del consumo energético ya sabemos cuánto es el consumo en combustible, y con base en ello ya nosotros hacemos el cálculo. Solamente es para cualquier operario que llegue, hace la petición al gestor de la base de datos y le va a decir cuánto estamos emitiendo en ese momento instantáneo. Entonces también para certificaciones verdes, o sea, genera informes automatizados para estándares de la ISO 50001 y LEED. ¿Qué es la ISO 50001? Yo también una vez le hablé de ello. También le hablé de la LEED. Esas normativas es buena tenerla en cuenta. Nos sirven también para mantenimiento predictivo, o sea, detectar fallas, analizar datos de vibración, temperatura y rendimiento para predecir fallos en equipos. Reducción de downtime, programa mantenimiento antes de que ocurran averías costosas. El downtime son tiempo muerto, ¿cierto? Entonces, un tiempo muerto es cuando hay una avería. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos que, por ejemplo, el motor de una banda transportadora, o por ejemplo, una bomba, el caudal va disminuyendo poco a poquito, y no nos percatamos de eso, no le hacemos un seguimiento, en un momento dado
puede fallar, y como no teníamos el seguimiento, pues tenemos el downtime, ese que nos aparece ahí. Entonces también nos sirve para la integración con energía renovable, como en la gestión de microredes o microgrid, y optimiza el uso de paneles solares, baterías y red eléctrica según disponibilidad y demanda, o para el balance energético, que combina datos de generación renovable y consumo para maximizar la autoeficiencia. Entonces, la evolución de las bases de datos. Dice que las bases de datos han completado más de 50 años de viaje desde su evolución del sistema de archivos planos a los sistemas relacionales y relacionales de objetos. Ha pasado por varias generaciones y esta evolución ha sido así. Cuando nosotros que yo empezaba a hacer las tablitas, y yo les dije que y los iba grabando en archivos. Cada ejercicio era un archivo. Así empezaron las bases de datos, igualito como lo que nosotros hicimos al principio. Cada ejercicio que yo le iba haciendo era un archivo diferente. Entonces, en la medida que yo le daba un enlace, él me llevaba el archivo y podíamos trabajar. Supongamos que esos enlaces yo los pongo todos juntos y le pongo un nombre diferente, dependiendo del ejercicio. Entonces le voy dando ahí y voy mirando. Y si necesito cambiar el ejercicio, tengo que ir. Si necesito cambiar algo en el archivo, tengo que meterme en el archivo y cambiarlo. Con una base de datos, no tengo que ir al archivo directamente. Entonces, en la evolución tenemos la base de datos basada en archivos. Y es que en 1968 fue donde se introdujeron las bases de datos basadas en archivos. Los datos se mantenían en un archivo plano. Aunque los archivos tienen muchas ventajas, existen varias limitaciones. Una de las principales ventajas es que el sistema de archivos tiene varios métodos de acceso: secuencial, indexado y aleatorio. Requiere una programación extensa en el lenguaje de tercera generación como COBOL, BASIC. Bueno, yo creo que ya ustedes no creo que hayan visto eso, pero por ejemplo, cuando nosotros hacemos una macro en Excel, estamos trabajando en BASIC. COBOL ya no se utiliza casi. Bueno, sí, pero a nivel empresarial. Yo trabajé el sistema de archivos y era en Pascal. Después trabajamos los sistemas de archivos de base de datos, pero en C++, en C puro, y después en C++. Eso ya no se utiliza porque, como se acaban de decir, su programación es extensa, no es fácil, y la idea es que todo ahora sea más accesible. Tenemos los modelos de datos jerárquicos. Entre el 1968 y 1980, fue la era de la base de datos jerárquica. El prominente modelo de las bases de datos jerárquicos fue la primera base de datos de IBM. Se llamó IMS, Sistema de Gestión de la Información. En este modelo los archivos están relacionados de manera padre-hijo. Al igual que el sistema de archivos, este modelo también tenía limitaciones como una implementación compleja, falta de independencia estructural y no se puede manejar fácilmente una relación de muchos a muchos. Más adelante miraremos qué es muchos a muchos. También tenemos los modelos de datos de red. Entonces el señor Charles Bateman desarrolló la DMS en Honeywell, llamado como una tienda integrada de datos, IDS, el Integrated Data Store. Fue desarrollado a principios de la década de los 60, pero fue estandarizado en 1971. Fíjense que pasaron 11 años por el grupo CODESIL, que es la Conferencia de Lenguaje de Sistemas de Datos, Conference on Data System Languages. En este modelo los archivos están relacionados como propietarios y miembros. Fíjense que anteriormente era padre e hijo y ahora cambió. Como el modelo de red común. El modelo de datos de red
identificó los siguientes componentes. Tenemos el modelo del rato de red, el cual tiene un esquema de red, tiene un subesquema, tiene un lenguaje de gestión de datos. Entonces, el esquema de red es la organización de la base de datos, más o menos como este que está aquí, que tenemos como una red. Un subesquema es que son las vistas de la base de datos por los usuarios. Ya ahí una cosa, ya aquí el esquema de red es como un hardware, y las vistas son el software. El lenguaje de gestión de datos, cómo yo puedo acceder a ello. Pero esto también tenía algunas limitaciones, como la complejidad del sistema, y era difícil de diseñar y mantener. Entonces fíjense cómo en la medida que van cada ciertas personas se van dando cuenta de las limitaciones, empiezan a surgir nuevas ideas, pero todavía le faltaba, siempre estaban, tenía alguna falencia. Y ya en 1970 sale el modelo de bases relacional. Ese modelo de base relacional es el que por lo general se utiliza, aunque han cambiado mucho, pero siempre la básica es esa, modelo de base relacional. Por ejemplo, Access y Database de LibreOffice es un modelo de base relacional. Entonces miremos que, en 1960 FCOT propuso el modelo relacional. El modelo de base de datos relacional tiene dos tecnologías principales llamadas instancia y esquema. Las instancias es una tabla con filas y columnas, como hemos venido trabajando. El esquema especifica la estructura como nombre de la relación, tipo de cada columna y nombre. Este modelo utiliza algún concepto matemático como la teoría de conjuntos y la lógica de predicados. La primera aplicación de base de datos de Internet se creó en 1995. Durante la era de la base de datos relacional se habría introducido muchos más modelos, como el modelo orientado a objetos, el modelo relacional de objetos y el modelo relacional de objetos, entre otros. Pero entonces fíjense que ya con la base relacional, por ejemplo, como nosotros tenemos en las tablas, que ya estamos filas y columnas, pues teníamos unos nombres, entonces nosotros podíamos relacionar una columna con una fila con una columna, y esa intersección me daba un dato. Entonces así es que empieza a relacionarse las cosas. También tenemos algo que se llama la base de datos en la nube. Esta base de datos ya salió es más contemporánea. Entonces permite almacenar, administrar y recuperar datos estructurados y no estructurados a través de una plataforma en la nube. La nube es la Internet. Se puede acceder a estos datos a través de Internet. Bueno, Internet es medio, la nube es un servidor en cualquier parte. Las bases de datos en la nube también se denominan bases de datos como servicio, DBAS, porque se ofrecen como un servicio administrado. Algunas de las mejores opciones en la nube son AWS, servicios web de Amazon, computación de copo de nieve, que es la técnica para organizar los datos. Dice que se organiza como si fuera un copo de nieve. Servicios de Oracle Database Cloud, o sea, Oracle base de datos en la nieve. Servidor Microsoft SQL, llave de nube de Google, o sea, lo que nosotros hacemos, que el Drive, por decirlo así, tenemos allá un sistema de almacenamiento. Google también tiene una base de datos, Google Cloud. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de las bases de datos en la nube? Costos más bajos. Generalmente el proveedor de la empresa no tiene que invertir en bases de datos. Puede mantener y dar soporte a uno o más centros de datos. Por ejemplo, los
hospitales, las clínicas, qué sé yo, hay empresas que ya tienen automatizado todo el sistema. Entonces, ¿qué hacen las clínicas? Contratan con la empresa le da, por decirlo así, esto aquí algo pequeñito, ¿no? La empresa le da ahí un host para que tenga dentro de la base de datos, le abren un pedacito del gran universo de capacidad que tienen ellos. Entonces la empresa, la clínica X se puede manejar con la base de datos que ellos tienen. O sea, en la clínica realmente no hay un servidor donde vas a guardar nada, todo lo guardas es en la empresa. La clínica simplemente todas las dependencias que tiene la clínica entran a la base de datos de la empresa y trabajan desde acá en cada uno de sus escritorios, pero todo está guardado allá en la empresa. Entonces, ¿quiénes son los que soportan la base de datos? El hospital no tiene nada que hacer. La empresa es la que tiene los ingenieros para que organicen todo. Cualquier bloqueo, cualquier cosa, lo único que hace la clínica es llamar a la empresa, mira, no puedo hacer tal cosa, y ya ellos allá tienen que solucionarle para que puedan hacer su gestión. Bueno, entonces, y eso es relativamente, o sea, sale un poco más barato, en este caso a las clínicas, que tener toda la infraestructura para poder mantener eso. Entonces, automatizado, por ejemplo, las bases de datos en la nube están enriquecidas con una variedad de procesos automatizados como recuperación, conmutación por error y escalado automático. Mayor accesibilidad, puede acceder a su base de datos basada en la nube desde cualquier ubicación, en cualquier momento. Todo lo que necesita es una conexión a internet. Entonces es más flexible, ¿sí?, para los quienes compran esta clase de servicio, porque no necesariamente debe estar en la empresa, sino pues monta su gestor en un computador y con ese computador te puede entrar a cualquier parte, bien, siempre y cuando tenga internet. Entonces miremos ahora algo que se llama la base de datos no SQL. Realmente no es no. Entonces es un enfoque para diseñar bases de datos que pueden adaptarse a una amplia variedad de modelos de datos no SQL, que significa no solo SQL, sino que está en inglés only, es solo. Es una alternativa a las bases de datos relacionales tradicionales en las que los datos se colocan en tablas y el esquema de datos está perfectamente diseñado antes de crear la base de datos. Está hablando de la base de datos relacional. Las bases de datos no SQL son útiles para un gran conjunto de datos distribuidos. Algunos de los ejemplos de sistemas de bases de datos no SQL con su categoría son MongoDB, CouchDB, Cloud-Run, que son basados en documentos. El Memcached, Redis y Coherence son un almacén de valores clave. El HBase, Mesagram y acumulación son para tabular. O sea, cada uno especializado en algo. Las ventajas: alta escalabilidad, o sea que puede manejar una gran cantidad de datos debido a su escalabilidad. Básicamente la escalabilidad en base de datos se enfoca en cómo una base de datos maneja el aumento de la carga de trabajo, ya sea en términos de datos almacenados o en el número de usuarios que acceden a ella. Por ejemplo, ¿qué base de datos nosotros constantemente estamos utilizando en el día? Muchas veces al día. O sea, no es exactamente una base de datos, voy a ser claro, pero como ya tiene algoritmos, pareciera como si fuera una base de datos, pero no es una. O sea, voy a hacer la salvedad,
Por ejemplo, Facebook es un motor muy potente y nunca se cae. Nunca se cae. Hasta ahora nunca se ha caído. Se cayó una vez, pero fue por problemas eléctricos. Pero de software no. Y es escalable. Eso se llama escalabilidad. O sea, va creciendo y en la medida que va creciendo, él también aumenta. La escalabilidad, todo va aumentando. Entonces, cuando nosotros, por ejemplo, en Facebook, como hay empresas que venden, si nosotros pulsamos algo, él va enseguida a una base de datos. O sea, él es el administrador. Entonces, él va allá y saca lo que tiene que sacar, y si muchas personas hacen lo mismo, él lo hace, ¿sí? Y eso fue lo que decíamos, o pueden entre muchos estar hablando y todo eso. Ese gestor, en cierta medida, es como si fuera o sea, estoy hablando de Facebook es porque es escalable. Facebook no se cae. De eso se trata la escalabilidad. De que puede ser uno a uno, uno a muchos, o muchos a muchos, y él, nada, él está ahí, por eso, como dicen, él ni se inmuta. Hasta ahora. Alta disponibilidad. NoSQL admite la replicación automática. La replicación automática lo hace altamente disponible porque en caso de falla, los datos se replican al estado consistente anterior. O sea que si uno está, entonces falló algo, entonces tú puedes recuperar el anterior sin necesidad de que y puedes volver a empezar, por decirlo así, pero no pierdes mucha información. Desventajas: fuente abierta o de código abierto, por decirlo así. NoSQL es una base de datos de código abierto, por lo que todavía no existe un estándar confiable. Desafío de gestión: la gestión de datos en NoSQL es mucho más complicada que las bases de datos relacionales. Es muy difícil de instalar y aún más complicado de administrar a diario. Ya eso ha cambiado un poco, pero pues como es gratis, pues cada quien puede ir metiendo mano y todo eso. Claro, ya hay un grupo de personas que, si lo que alguien está diciendo es coherente y se puede aplicar, ellos dicen, bueno, sí, pues podemos aplicarlo eso se llama en el kernel, en el núcleo del programa. Entonces, por eso puede ir cambiando en el tiempo. No es como en las empresas que lo mantienen ahí y después cada tanto es que van a... En cambio no, pues como salen lluvias de ideas constantemente, puede ir variando. Entonces, el GUI es la interfaz de usuario, no está disponible. O sea, las herramientas de interfaz de usuario para la base de datos no están fácilmente disponibles en el mercado. Respaldo: la copia de seguridad es un gran punto débil para las bases de datos NoSQL. Algunas bases de datos como MongoDB no tienen enfoques potentes para la copia de seguridad de datos. Pero no solamente está MongoDB, hay otros programas que se pueden utilizar enlazados con MongoDB para hacer la copia de seguridad. Entonces miramos ahora, ya salimos de la NoSQL y miramos ahora lo que es la base de datos orientada a objetos. Entonces, una base de datos orientada a objetos es un sistema de almacenamiento y gestión de información que combina la ventaja de las bases de datos tradicionales con los principios de la programación orientada a objetos. En ella, los datos no se guardan únicamente en tablas, como las bases de datos relacionales, sino en objetos, mismos que se usan en la programación. Y en la programación se utiliza, por ejemplo, un objeto en este contexto contiene atributos y métodos. Los atributos son las características del objeto, por ejemplo, la potencia de un equipo, consumo promedio, horas de operación.
son los atributos. Los métodos, funciones asociadas al objeto, que permiten proceso o manipulación de datos. Por ejemplo, calcular eficiencia, generar reportes de consumo. Entonces, ahí poco a poco vamos, o paso a paso, vamos a ir relacionando cómo funcionan los métodos y los atributos. Un momento. Entonces ahora, ya después que miramos las bases de datos, vamos a mirar qué es un sistema de gestión de bases de datos. Entonces, un sistema de gestión de bases de datos es un software complejo que actúa como un intermediario entre el usuario y las aplicaciones y la base de datos misma. Lo que yo les decía, está en el almacén de calzado, está la base de datos, que es nuestro calzado que están por allá, y está alguien que es el que nos está atendiendo. Ese es el sistema de gestión. Su propósito principal es permitir de manera eficiente, segura y ordenada la creación, el almacenamiento, la recuperación, la actualización y la administración de grandes volúmenes de datos. Entonces, bueno, aquí dice que pensemos en él no como un simple almacén, sino como el administrador inteligente de una bodega gigante, donde no solo guarda los datos, como los estantes, sabe exactamente dónde está cada cosa, son los índices, controla quién puede entrar y quién puede tocar, seguridad y permiso, asegura que si alguien mueve algo, todo quede registrado correctamente, se llaman transacciones así. Permite que muchos trabajadores, o sea, usuarios, accedan al mismo tiempo sin estorbarse. Control de concurrencia. Entonces, las aplicaciones, ¿cómo podemos nosotros aplicar los sistemas de gestión de base de datos en la eficiencia de la energía? Entonces nos dice que el sistema de gestión de base de datos SGBD son el corazón de los sistemas modernos de gestión energética. Y sus aplicaciones clave son, primero, monitorización en tiempo real. O sea que recoge millones de datos por segundo de sensores, medidores inteligentes, inversores. ¿Cuáles son esos datos? Voltaje, corriente, potencia, factor de potencia, temperatura, estado de los interruptores. ¿Para qué nos sirve eso? Para visualizar el estado de la red, subestaciones, generación distribuida y consumo en edificios o plantas industriales. Permite detectar fallos instantáneamente. Entonces, con un sistema de monitorización, nosotros en un momento dado sabemos cuál es el estado de nuestra red y cuáles son el procedimiento a seguir dependiendo de ciertas circunstancias que se nos presenten. Dos, análisis de datos históricos e inteligencia en negocios inteligentes. Pues el business intelligence son como los operadores de red. Entonces, ¿qué hace? Almacenan muchísimos datos históricos de consumo, generación, precios de mercado, condiciones meteorológicas, para identificar patrones de consumo, realizar benchmarking, calcular la huella de carbono, predecir la demanda, factura y justificar inversiones en eficiencia energética. Entonces sabemos que la eficiencia es cuánto ahorramos tras, qué sé yo, cambiar luminaria, en este caso cambiar luminaria o ciertos motores, o todo lo que nosotros pudimos haber hecho para que nuestro sistema sea eficiente. También podemos optimizar microredes y generación distribuida. ¿Qué hace? Calcula el tiempo real de la generación, ya sea solar o eólica, y el consumo de edificios y el estado de las baterías, por decirlo así. ¿Para qué? Decidir automáticamente si consumir de la red, inyectar excedentes a ella
o usar la energía almacenada en baterías para minimizar el autoconsumo y el ahorro. Entonces, listo, dejemos aquí y ya, porque ya no nos va a alcanzar, nos faltan 5 minutos. Entonces, chicos, los dos grupos, pues vamos a ver esta competencia. Y si les agradezco que cualquier duda me estén diciendo, vamos a hacer ejercicios prácticos. ¿Quién de ustedes acá ha manejado alguna vez base de datos? ¿O alguna vez habían escuchado de ellas? Nadie. Bueno, De escuchar, sí. ok. Sí, lo escucho. De escuchar, sí, pero de crear o de hacerla, no. Acá vamos a generar algo muy sencillo para que vayan teniendo idea de cómo somos, porque nuestra vida está llena de bases de datos, ¿sí? Todo lo que ya manejamos por todas partes son bases de datos. Entonces es bueno que nosotros vamos entrando en ese campo. Yo califiqué la gran mayoría de ustedes, faltan unos videos que toca calificar, entonces no sé si vayan mirando. Hay unos que no calificó bien, hay unos que se equivocó, mandó el trabajo que no era, entonces que me diga, yo puedo abrir otra vez para que mande el trabajo que es, y así sucesivamente. Entonces, chicos, pues gracias por asistir. Nos vemos entonces el próximo miércoles a la misma hora, y que tengan un feliz resto de noche. Sigan teniendo un feliz resto de noche. Gracias. Muchas gracias, feliz noche.